¿Qué opinas de los chupones o de chuparse el dedo? ¿Qué consecuencias puede traer Mira, eso? no lo recomiendo porque ¿qué pasa? Por una caries y que los papás de verdad le restan importancia y ponen en riesgo real la vida del niño. O sea, si hay niños que han llegado a UCI por infecciones de punto de origen bucal. ¿Y desde qué edad tenemos que comenzar a cepillar a los niños? Mira, al aparecer el primer diente en la cavidad bucal, debe empezarse a cepillar la boca. ¿Por qué? Porque La gente se estaba quedando sin dientes y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Si pudieras darle 3 recomendaciones a aquellos papás que nos están viendo aquí en este podcast, ¿qué les dirías? Mira, lo primero, Bienvenidos a Verimedi Podcast, Tu Salud Sin Filtros. Te saluda el doctor Jader Carrasquel y la doctora Alexandra López, médicos fundadores de Verimedi. Y hoy tenemos como invitado especial al doctor Yormi, nuestro odontopediatra. bueno, mi nombre es Jormi Vélez, soy egresado de la Universidad Santa María Caracas en el año 2016. Normalmente trabajo con niños y adolescentes hasta una edad promedio entre 16 y 17 años. Yormi, ¿cuándo llegaste acá a Perú? Hace 8 años, recuerdo que fue el 13 de marzo del 2019. 19. Uh-huh. ¿Y te costó mucho revalidar tu título como odontólogo acá? Mira, no porque vine con la finalidad de hacerlo, vine con mis papeles apostillados, vine con la visión y con algo de dinero ahorrado, con la intención de llegar al Perú y hacer eso en lo que llegara. Y así fue, llegué y una semana después de haber llegado fui a la SUNEDO a meter mis papeles para que lo reconocieran acá en el Perú. O sea que tuviste ya viniste con una visión. Sí. Ya viniste con tus papeles apostillados, sí. Realmente fue un proceso que se te hizo mucho más fácil en cuanto a eso, ¿no? Sí, porque ya venía con el dinero que es parte de lo que te piden, ya venía con los papeles registrados también y se tardó como un mes en darme las respuestas para ir al colegio odontólogo y habilitarme para poder trabajar legalmente acá en el Perú. Tú sabes que hay muchas personas que nos dicen, ustedes llegan y ya comienzan a trabajar de su profesión, que es fácil para ustedes. ¿Qué le dices tú a esas personas que lo ven como fácil validar tu título acá en Perú? Mira, eso depende también de la persona, la visión con que vengan, la disponibilidad que tengan a ejercer su profesión acá. Y económicamente, si no están estables, no van a poderlo hacer desde un principio porque hay que llegar acá primero a buscar un lugar donde vivir, pagar gastos que se le van a uno la mayoría del dinero, pues, pero si no tienes esa visión y no vienes preparado para eso, no se hace tan fácil hacer. Muchas veces, lo digo desde mi experiencia, se piensa que es fácil, ¿no? Ustedes llegan y ejercen. No, nosotros ya estudiamos en Venezuela 7 años en medicina. Más la especialidad y la SUNEDU no es tan fácil, es bastantes documentos que te piden y conseguirlo para esa época cuando tú la conseguiste, esas apostillas costaba bastante, sí. Se hacía bastante cola, ¿verdad que sí? Uh-huh. Era bastante difícil, entonces no es tan fácil como ustedes piensan que nosotros podemos ejercer acá en Perú. Tenemos que planificarnos, como dice el doctor Yormi, para poder hacerlo rápido. Esa es la manera que nosotros lo hicimos, planificándonos Alexandra y yo incluso un año antes de venirnos para Perú. Ya teníamos todo estudiado. Me imagino que en tu caso ya tenías todo estudiado, sabías qué te iban a pedir en SUNEDU. Corrí con suerte que había una compañera que había estudiado en la universidad y ya estaba acá. Entonces me dijo cuáles eran los pasos a seguir y que me viniera preparado para que se me hiciera mucho más fácil el proceso. Uh-huh. A veces nos dicen en las redes sociales que para nosotros es fácil, que quizás en otros países al peruano se le hace complicado y que a nosotros nos da mucha facilidad. O que de repente llegamos y montamos consultorios tan fácil. Pero yo lo digo de una manera que no es así. Nosotros contamos con años, por lo menos yo me gradué a los 16 años, comencé a estudiar medicina y
nuestra historia no empieza aquí, que no, que ya uno después tiene carro, tienes casa, tan fácil, no es así. Ya nosotros venimos con un proyecto desde hace tiempo, desde los 16 años, 17 años ya estudiando, y ahora es que uno está cosechando los frutos poco a poco, pero ya venimos con todas las especialidades, así como tú vienes con la especialidad de odontopediatría. Sí, mira, yo estoy en el campo en realidad desde el año 2005. Yo empiezo como mecánico dental en el área de odontología. Después de allí voy a la universidad a inscribirme y se me pide que haga un curso. Yo elegí el de higienista bucal, que es el mano derecha del odontólogo. Ahí pasé 2 años estudiando también y como fui uno de los mejores promedios, me dieron pases para entrar a la carrera. Y allí fue cuando empecé a estudiar odontología. Después de graduado he hecho diplomados, he hecho cursos en el área de odontopediatría y ortodoncia, que es lo que es mi norte ahorita, ayudar a los niños en esa área. Claro, es como un proyecto de vida que ya nosotros venimos trabajando desde siempre, desde toda la vida. Alexandra dice de los 16, yo de los 17. O sea, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, he querido ser médico y hasta que lo logré y nos hemos podido desenvolver como profesionales. Y seguimos ayudando y somos médicos en Venezuela, en Perú, donde nos paremos. ¿Por qué? Porque los conocimientos no es que tú por pasar una frontera a otra se te quedan. Tus conocimientos van contigo y tú puedes ayudar a la persona. En el caso de nosotros como médicos, como odontólogos, podemos ayudar a la persona donde quiera que esté. Entonces, eso es una gran ventaja. Y una pregunta, Yormi. ¿Qué te llevó a ti a ser odontopediatra? ¿Y por qué no cirugía maxilofacial o rehabilitación? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Mira, creo que tengo mucho más paciencia para los niños que para los adultos. Yo viendo desde mi punto de vista, el trabajar con niños es adaptarlo, es moldearlo y es mucho más fácil para mí trabajar con niños. Además de que me da bastante, es una gratitud recibir abrazos de niños, sonrisas, que los niños pidan a los representantes que lo lleven a consulta porque se sienten a gusto en ellos y entonces por eso me vi mucho más orientado hacia el área de odontopediatría que otra de las ramas de la odontología que son extensas. No me veo trabajando como adulto, en el caso que los tengan que hacer mayormente son representantes de mis pacientes que desean también atenderse conmigo y para no decirles que no, bueno, vamos a ayudarlo hasta donde yo pueda. Claro, porque Yormi es el odontopediatra de mi hija, de Paulita, que es un caso bastante retador. Ajá. Él ya pasó por varios odontopediatras y cada uno con un plan diferente, pero nos ha ido bastante bien. Sí. Nosotros estamos bien contentos con eso y Paulita también está contenta con el trabajo y con sus aparatos que ya logramos que se adaptara. Porque es que no te creas que el trabajo termina con ustedes. Nosotros en casa, Sí. Nosotros en casa nos toca también duro hacerle su higiene. Es que si no hay apoyo en casa, por más que yo dé un plan de tratamiento y no lo apoyamos en casa, no va a resultar el tratamiento. Entonces allí el compromiso es de los padres y el niño en llevar a cabo el tratamiento que se le está pidiendo. ¿Y desde qué edad tenemos que comenzar a cepillar a los niños? Mira, al aparecer el primer diente en la cavidad bucal, debe empezarse a cepillar la boca. ¿Por qué? Porque esos dientes requieren de algunos minerales, ¿okay? Que lo vamos a conseguir en algunas pastas, que van a hacer que esa entrada de comida que desmineraliza el diente le quita ciertos minerales porque el pH de la boca se vuelve un poco ácido, ¿ok? Y se pierden minerales, lo vamos a reponer con ayuda de las pastas fluoradas. Entonces, ¿y qué mito hay con respecto al flúor? ¿Es bueno el flúor? ¿No es bueno? Mira, sé por qué lo dices, muchas veces está asociado a la cantidad de flúor que ingerimos, ¿ok? El flúor es bueno en las dosis adecuadas. Para cada niño y para cada edad hay una dosis adecuada. Pero cuando empezamos a utilizar la cantidad de pasta de forma exagerada o el niño empieza a tragarse esa pasta, podemos hacer, sistémicamente el niño puede tener algunos problemas como la fluorosis dental y otros más, pues, como intoxicaciones por altas ingestas de flúor. Claro, lo que pasa es que antes de la era industrial, a las personas no se le caían los dientes tan fácil porque no habían tantos alimentos procesados, no había tantos químicos, ¿no?
Después de la industrialización fue que se empezaron a ver de la aparición del azúcar, de carbohidratos refinados como cereales. Y al tener una gran cantidad de ingestas de estos y no hacer el aseo en casa, por lo menos 2 veces al día, vamos a tener la aparición de caries en boca. Claro, yo estaba viendo esa historia y es bien interesante porque cuando apareció la masificación del azúcar y de los carbohidratos procesados, la gente se estaba quedando sin dientes y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Y entonces comenzaron las prótesis de madera, prótesis de dientes de animales y todo eso. Y resulta que la ciencia avanza y se dieron cuenta que era efectivamente los alimentos que cambiaron. Y entonces una forma de combatir eso era con la pasta, con el dentrífico, pues, que fue cuando nació eso, ¿no? Bueno, la forma más adecuada para mantener esa cavidad bucal en buen estado es utilizar mínimo 2 cepillados al día, ¿ok? El uso del hilo dental y algunos colutorios o enjuagues que le van a ayudar a mantener ese pH y esa, ¿cómo decirle? Esa cantidad de bacterias buenas en boca que van a contribuir en el buen desempeño de la remineralización en boca. Y aquellos niños que de repente tienen muchas caries y no son pacientes que son diabéticos ni nada, ¿podemos hablar de un maltrato infantil en cantidad de esas caries? Sí, eso es visto como maltrato infantil, o en el caso de que lo lleven a consulta y no muestren ningún tipo de interés por solucionar ese problema que se está presentando en boca. A pesar de que uno les da, le habla sobre qué puede acarrear ese tipo de infecciones en boca y los padres hacen caso omiso por ser un diente de leche. Pero resulta que el diente de leche no está nada más allí por estar, sino que está guardando un espacio para el diente permanente y como todos los dientes no se van a caer al mismo tiempo, él necesita un periodo o un tiempo en boca para guardar ese espacio a que el diente permanente salga. Yo le te voy a contar una anécdota que tuve con un niño. Tenía como 7 años, 8 años el niño. El niño, padres separados, llegó a mi consulta, a mi emergencia. Estaba yo de emergencia en un hospital. El niño jugando fútbol se torció el tobillo y tuvo un esguince grado 2. Y yo veo el tobillo, lo veo inflamado, no puede caminar. Entonces, como traumatólogo lo inmovilizo porque eso es lo que debo hacer. Le mando analgésico antiinflamatorio y una reevaluación dentro de 15 días, ese es el protocolo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como fue un niño que de padres separados no le prestaban atención, tenía muy mala higiene bucal e hizo una sinovitis en el tobillo. Y esa sinovitis se convirtió en una celulitis. Y la celulitis se convirtió en una fascitis necrotizante de la piel. Y el punto de partida fue una infección por muchas caries dentales. Es decir, de origen odontogénico. Tenía tantas muelas picaditas o tantas bacterias, o la microbiota, dijera nuestra colega Ismaeli, estaba tan alterada que viajaron por el torrente sanguíneo y llegaron hasta el tobillo que estaba inflamado. Y al niño lo tuvieron que operar, hacerle limpieza quirúrgica, hacerle muchos tratamientos, hospitalizaciones, perdió piel, le hicieron injerto. Y bueno, yo tuve que ir a fiscalía a declarar porque supuestamente la férula era lo que lo había maltratado, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho de quejarse, ¿no? Pero resulta que era un niño totalmente abandonado y descuidado. Mira, hay casos graves donde hay mucha presencia de lesiones de caries en boca y los papás no se preocupan. Lo que me preocupa muchas veces es que no toman la importancia que deberían tomarle a esos dientes. Eso es saliva contaminada que se están tragando, como tú dices, viaja al torrente sanguíneo y muchas veces pasan por el corazón y esas bacterias se quedan alojadas allí. Causan endocarditis bacteriana, que es una afección bastante grave para un niño. Entonces, el restarle importancia a los dientes de leche no es conveniente a esa edad porque puede desarrollar una serie de afecciones en todo lo que es el organismo. En Venezuela, lo que pasa es que Yormi y yo compartimos algo
que es que nosotros también vemos adultos y niños. Ujú. En el caso de traumatología, yo soy traumatólogo y ortopedista. Y cantidades de niños que en Venezuela y acá, con patologías súper sencillas que se complican por el mal aseo o por una caries, por un mal aseo dental me refiero, por una caries, y que los papás de verdad le restan importancia y ponen en riesgo real la vida del niño. O sea, si hay niños que han llegado a UCI por infecciones de punto de origen bucal. Por celulitis faciales, Sí. que se complican y al niño hay que hospitalizarlo para poderlos ayudar. Porque de resto, tomando pastillitas, eso no va a bajar. Y lo impresionante es que la culpa es del médico. ¿Qué te parece? Y que muchos también quieren solucionar lo que lleva años en bocas descuidado en un solo día. Y eso es imposible. Imposible. Bueno, sí hemos tenido casos cuando yo estudiaba en el hospital militar, el doctor Carlos Arbelo, todos los niños con celulitis presectal, por lo general eran hospitalizados, Ujú. sobre todo los niños más pequeños, y siempre lo pasaban por odontopediatría y uno de los focos era de origen odontogénico, Ujú. tenían bastante caries. Entonces, claro, nos decían, celulitis presectal te puede hacer una celulitis orbitaria y de allí puedes hacer una trombosis del seno cavernoso y de ahí no lo salva a nadie. Ujú. Y siempre recibían tratamientos endovenosos y pasaban con infectología, pasaban los niños para poder recibir un tratamiento endovenoso y duraban hasta 10 días hospitalizados, solamente por un origen de una caries que no tuvo que haber llegado a Que esas. se pudo evitar. Exactamente. Ahora, una de las preguntas era que, tengo una duda. Cuando nosotros estábamos pequeños no existían las ortodoncias estas con expansoras, ¿no? Del Ortodoncia maxilar. interceptiva. Esa. Antes no había. Entonces a uno lo que le hacían era sacarle un dientico, el otro, para que luego a los 12 años ponerle los aparatos, ¿no? ¿Y ahora qué se está haciendo? Mira, se está trabajando en niños de 5 años en adelante con ortodoncia interceptiva, que es una ortodoncia mucho más amigable, que busca expandir esos huesos, más que todo el hueso maxilar, el hueso superior, ¿ok? El hueso palatino se divide en dos partes. Hay una parte intermedia que se llama rafe medio y con ayuda de esos aparatitos lo que hacemos es abrir ese sector para que se quede el cartílago y se pueda crear espacio para movilizar esos dientes y alinearlos en el arco dentario. Si hacemos eso a tiempo, aprovechando los picos y el periodo de crecimiento de los niños, podemos lograr abrir esa sutura palatina, ¿ok? Buscar espacios y evitar que en años posteriores como 14, 15 años, cuando lleguen a la adolescencia, extraer dientes sanos solo por buscar buscar el espacio, hacer espacio. Entonces allí lo que estamos evitando, primero, evitar sacar dientes que están sanos, ¿ok? Y segundo, que el paciente no vaya a llegar a un tiempo con una ortodoncia en adolescencia por mucho tiempo. Ahí disminuimos lo que es el tiempo de tratamiento. ¿Y qué tal es el Hyras? ¿Qué tal? Mira, ese es uno de los tantos expansores que existen, ¿ok? Es un expansor que va fijo, se sujeta a las dos muelitas primarias mayormente, muelitas permanentes que salen a los 6 añitos, ¿ok? Y allí lo que buscamos es un anclaje para hacer que esa sutura palatina se abra y se cree cartílago en la zona. Bueno, a mí me pareció genial, porque anteriormente Paula había tenido dos, que era de esos, no sé cómo se llaman, los removibles. Que se quitan y se ponen. O sea, eso como que los niños, no sé, hay que estar muy ahí pendiente para que los usen, ¿no? La cosa es que hay que evaluar el paciente desde que llega a la consulta sabiendo si es colaborador o no. No porque el simple hecho de que quiera hacer el tratamiento no, sino que hay niños que son un poco más olvidadizos y no tienen ese compromiso con el tratamiento, entonces buscamos de hacer o algo fijo para evitar que el tratamiento no vaya a dar resultado, o si vemos que es colaborador y es bastante amigable el aparato, es amigable trabajar los aparatitos con ellos removibles, se pueden trabajar, dependiendo de la disposición de los padres también y del niño en el tratamiento. Claro, a nosotros nos pasó con nuestra hija que le mandábamos a hacer o nos recomendaban el removible y ese removible vivía más en la mesa que en la boca. Uh-huh. Entonces... Pero es que no es un avanzaba. tema, porque, bueno, así como en Verimedia la mayoría que vienen son pacientes venezolanos, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría trabajamos todo el día. Quizás se quedan con la abuela o incluso hay pacientes que me dicen, mi hijo se queda solo. Entonces, ¿cómo tú supervisas que el niño esté usando eso? Sí. O sea, prácticamente muchos llegamos en la noche. Entonces, mira, lo cargas, no lo carga puesto.
Eso también es, ahí está el tema del odontólogo, indagar cómo es la convivencia en casa. Pasan todo el día solo o delegan las responsabilidades a otros familiares, puedes estar pendiente de hacer el tratamiento, necesitas ayuda con el tratamiento y uno evalúa qué tipo de aparato es el que se ajusta más a ese paciente. Porque nosotros tenemos dos casos, dos tipos de pacientes pediátricos. Los que ya tienen su cultura de ir al médico, que se dejan revisar, de que están tranquilos, o los que van por primera vez y nunca se han visto con un médico o con un odontólogo, y a veces no hay manera de que colaboren, y es bastante fuerte hacer un plan de acción de cómo abordarlo, de cómo examinarlo. Entonces, esos niños, ¿cómo los manejas tú? Mira, todo es manejo de conducta. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un niño que va a consulta regularmente, vamos a poner el primer caso de los niños que van regularmente al odontólogo, ya se ha creado una confianza con ese paciente ya conoce cómo va a trabajar el odontólogo, ¿ok? Porque soy uno de los que utiliza el método decir, mostrar y hacer antes de hacerlo en boca. Entonces yo primero preparo a ese niño antes de empezar a trabajar para que sepas qué es lo que voy a hacer, el miedo se vaya perdiendo y me resulte en la consulta trabajar de forma rápida y que para el paciente sea mucho más agradable. Eso es cuando nunca he tenido contacto con el odontólogo y yo tengo la posibilidad de cambiar esa conducta. Ahora, cuando venimos con otros pacientes que ya se han visto con otros odontólogos, ya hay una fobia, ¿ok? Porque no es por denigrar a otros odontólogos, pero la mayoría de los odontólogos que no trabajan con niños no tienen las herramientas para hacer que esa forma de llegar a ellos se dé con facilidad. ¿Ok? Porque no hacen manejo de conducta, no saben cómo tratar a ese paciente. No es nada más, acuéstate, abre la boca y déjame trabajar. Porque no, los niños tú le dices 5 minutos y para ellos es una eternidad, no saben cuánto es 5 minutos. Y si tú no le hablas de qué es lo que le vas a hacer, menos se van a dejar porque te llegan con miedo. Claro. Entonces, todo depende del paciente. La edad del paciente, cuando ocurre esa primera consulta, porque si la primera consulta es por dolor, ese paciente no va a estar con ánimos de colaborar porque ya viene con un dolor desde casa. Entonces, ahí hay que ver edad del paciente, por qué está llegando a consulta y en el caso de que no tenga esa colaboración, por qué resultó. Fue porque el tratamiento fue muy doloroso para ellos, fue porque el otro colega no supo llevar o manejar el momento. Hay varias cositas. Mientras que el niño sea atendido desde el nacimiento, porque hay niños que se atiendan también por ciertas patologías como son dientes natales, que son niños que nacen con dientes en boca, se puede empezar a tratar de días de nacido. ¿Okay? Muchas mamás dicen, ¿para qué lo voy a llevar si no tiene dientes? No es nada más revisar dientes, es revisar mucosa, encía, si hay algún defecto craniofacial, ayudarlas con la lactancia materna, ¿ok? Muchas cosas hay que evaluar cuando se ve un niño así sea recién nacido. ¿Y qué opinas de los chupones o de chuparse el dedo? ¿Qué consecuencias puede traer eso? No lo recomiendo porque ¿qué pasa? La lengua debe descansar tocando el paladar. Si colocas un chupón, va a haber un obstáculo donde la lengua no va a dejar subir hacia el paladar. Y ese empuje que hace la lengua hacia el paladar hace que el mismo hueso palatino se vaya expandiendo. Muchas veces cuando hay un frenillo corto o este tipo de succión no nutritiva como el chupón, impide que esa lengua llegue a donde debería llegar y haya deformidades en lo que es el arco dentario. O sea, no es recomendable ni los chupones ni tampoco lo del chuparse el dedo en los niños. No. Es una conducta que hay que evitar al 100%. Sí. Y también me imagino que te llegan pacientes, así no tengan ni un diente, que los papás quieren saber cómo hacerle la limpieza, cómo hacerse, más que todo para educación de los padres, sí, ¿no? Es que la primera consulta debería ser por lo menos al mes de nacido, ¿ok? Con la intención de ver cómo va la lactancia materna, si ese frenillo me está llegando arriba del paladar cuando la boca está cerrada o cuando el niño está durmiendo, ¿ok? Porque la lengua debería, como te digo, debería descansar a nivel del paladar, ¿ok? Tantas cosas que se pueden evaluar en la consulta, ¿ok?
que dejarlo a que aparezca el primer diente y que tú no tengas las herramientas de cómo limpiar ese diente, ¿ok? Es un error garrafal, porque ya cuando el diente está en boca se empieza a desmineralizar, y si no tienes los conocimientos necesarios que te va a brindar el odontopediatra de cómo va a hacer el aseo, cómo deberías cepillar ese diente, si hay más dientes en boca y están juntitos, hay que pasar un hilo, que tampoco le restan importancia, y muchas de las caries que se presentan entre diente y diente, en esa zona donde debes utilizar el hilo, porque el cepillo no llega. Y si pudieras darle 3 recomendaciones a aquellos papás que nos están viendo aquí en este podcast, ¿qué les diría? Mira, lo primero es llevar cada 3 meses al niño a consulta. Lo segundo es acompañarlo en el cepillado, porque los niños hasta los 8 o 9 años es que tienen la destreza motora para poderse cepillar bien y saber que lo están haciendo bien. ¿Ok? Y lo último es reducir la ingesta de alimentos cariogénicos. En esto estoy hablando de cereales, yogures, bebidas achocolatadas, gaseosas. ¿Ok? Y tratar de evitar el primer contacto, de que el primer contacto con azúcar sea a partir del año o los 2 años. ¿Ok? Es lo más recomendable. Bueno, ha sido un capítulo bastante informativo, bastante ameno con el doctor Yormi. Nosotros siempre pensamos en salud, pero la salud bucal la damos por hecho hasta que nos comienza a doler un diente y ya es tarde. En el caso de los niños, como lo que acabamos de nombrar, ¿no? Es un diente de leche, está picado, lo bota y ya le sale el diente permanente. El permanente, vamos a esperar que se le caiga y no sabes que pone en riesgo la vida del niño. Entonces, bueno, yo cada 3 meses un niño, yo no sabía que había que llevarlo tanto Yo vivía en un odontólogo de niña, mi mamá fue asistente dental toda su vida y obviamente, porque claro, hay niños que, por ejemplo, que tienen la dentadura perfecta y no tienen apiñamiento, pero ya si tú ves un niño que tiene 4 años y tiene apiñamiento, ya tú sabes cómo van a venir los otros dientes. Sí, porque... Y antes en mi época no había lo del Hyrax, ¿no? Eso no había, o sea, eso fue sacar dientes, porque los dientes nacieron más grandes, la mandíbula mía era muy pequeña y cuando llegué a los 13 años fue que me pusieron los aparatos o los brackets que la gente conoce, porque en esa época no había. Cuando yo tengo a Pablo ahora es que me entero que existen todo ese montón de cosas que probablemente me pudieron haber hecho, ¿no? Pero no había. Quizás no había el conocimiento 90, para ese momento. Los años 90. De trabajar con ese tipo de gamas que tenemos ahorita para poder trabajar. Pero yo creo que los papás preocupados siempre van a buscar una solución para sus hijos en un tiempo no mayor a 2 veces al año. ¿Okay? Es lo que pedimos, que mínimo vayan 2 veces al año cada 6 meses, y en el caso de pacientes que tienen alto riesgo de caries, de lesiones de caries, lo ideal sería cada 3 meses. Bueno, yo voy cada 3 meses con mi odontólogo y la penúltima vez que fui me descubrió una caries que casi me reconstruyó el diente, y eso que voy cada 3 meses. Imagínate lo rápido que puede avanzar una caries. En menos de 3 meses ya casi no tenía. Pero yo tengo un paréntesis aquí. ¿A ti nunca te había dado caries en la vida? Nunca. O sea, es primera vez. Yo digo, hay gente que no puede tener caries en toda su vida. Eso es posible, porque una sola vez. Sí, porque recuerda que la lesión de caries se va a dar por varios factores. Primero, la ingesta de alimentos. Segundo, el tiempo que dejamos esos restos de alimentos en boca, porque no es lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Esos papás que cepillan una sola vez al niño, en el caso de que lo cepillen los papás, porque muchas veces se cepillan ellos solos, se cepillan una vez al día y es en la mañana. Dejan resto del desayuno, dejan resto del almuerzo, dejan resto de la cena para el día siguiente. Es decir, que esos restos pasan más de 24 horas en boca, esperando ser limpiados, se quedan entre diente y diente y empiezan a formar la caries. Pero tú sabes que yo vengo de un pueblito que se llama Calabozo, Estado Guárico. Allá cuando yo era niño, hace un tiempito, el odontólogo era para rico, Yormi. Entonces yo conocí un odontólogo ya cuando estaba en la universidad. Mira, mi primer contacto con un odontólogo fue a los 12 años y fue en una de estas clínicas móviles que iban anteriormente a los sitios donde uno vivía y los trataban. Antes era más difícil acceder al odontólogo, ahora es más como más... Yo siento que acá y en Venezuela no hay la educación todavía de llevar al niño al odontólogo cada cierto tiempo. Sí. Y eso es lo que pasaba también, que lo dejábamos pasar porque teníamos esa idea de que los dientes de leche se van a caer y no sabíamos qué era lo que pasaba.
si los dientes de leche se caían antes de tiempo. Y que es que se va a reducir el espacio para que esos dientes permanentes, que son mucho más grandes, puedan salir y terminan saliendo por otros lados. No, y que es más caro desde el punto de vista monetario. Económico, sí. Es más caro tratar una ortodoncia de grande cuando los dientes están todos chuecos, están todos apiñados, como dice Alexandra, que tratarlos ahorita cuando son unos niños, como dices tú, abrirles el rafe medio, el hueso palatino, porque ¿qué pasa allí? El huesito es mucho más endeble y podemos mover mucho más rápido. Y es más económico. Mientras más tiempo pase el periodo de crecimiento, se calcifica ese hueso y es mucho más difícil hacer los movimientos. Claro, hasta por economía hay que venir, porque si deja algo que es menor ahorita, es como los niños cuando están empezando a caminar y las mamás notan que la rodillita no va bien o el pie no va bien. Si me lo traen a tiempo, perfecto. Sí. Una ferulita, un tratamiento, seguimiento y ya al año, los 2 años el niño está perfecto. Pero si sigue con eso, a los 12 años tengo que operarlo. Yo creo que eso de que el odontólogo es caro viene del descuido que hay. Porque como dices tú, no es lo mismo pagar cada 6 meses una limpieza que te cuesta nada a reparar una N cantidad de dientes ya con lesiones de caries que te va a aumentar el presupuesto de por sí por el simple descuido de no haberlo llevado cada 6 meses y si es que te pueden salvar el diente, porque un tratamiento de conducto es caro. Es caro, tedioso, fastidioso. Y doloroso. Y que el diente también pierde todos esos nutrientes que deberían llegar por la pulpa. Claro, es una prótesis, ¿cómo se llama? Es un diente biológica. Que está momificado allí y se mantiene por una N cantidad de tiempo, pero hasta allí. O sea que pudiésemos recomendarle a los papás que lleven a sus hijos por lo menos 2 veces al año. Sí. Y si de ponerle también los sellantes también sería una buena opción, ¿no? ¿Qué pasa? Mayormente los sellantes se colocan en las primeras muelitas permanentes que van a salir a los 6 años y muchos papás tampoco saben, ¿ok? Es una muelita que sale sola y no había un diente antes de ese por salir, sino que sale un espacio que nunca tuvo diente, ¿ok? Los papás asumen que es un diente de leche porque está pequeño y si no le colocamos un sellante que lo que hace es sellar esas ranuras que empaquetan comida y lo hacen autolimpiable, el diente se va a sobrecargar de restos alimenticios y por esas ranuras se van a empezar a empaquetar los restos alimenticios y como tal se va a empezar a formar la desmineralización y por ende la lesión de caries. Bueno, entonces ya saben, papás y mamás, traigan a sus hijos. Aquí en Verimedi tenemos un servicio de odontopediatría bastante completo. Tenemos profesionales preparados para atender cualquier caso que nos traigas. Y somos un equipo multidisciplinario que siempre estamos en comunicación, el odontólogo con el pediatra con el traumatólogo, y somos un equipo que de verdad le podemos brindar bastante confianza en cuanto a un tratamiento holístico, un tratamiento integral del paciente. Entonces, pidan su cita, véanse ustedes también. Aprovechen de una vez, traigan a sus hijos y vean ustedes también que la odontología no es un gasto, yo lo veo más bien como una inversión, porque todos queremos tener nuestros dientes toda la vida, nadie quiere usar prótesis. Entonces la invitación es a acudir rutinariamente a su odontólogo, y si es en Verimedi mejor. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, súper interesante. Luego tendremos otra vez al doctor Yormi, porque quedaron muchos temas que queremos preguntar, pendientes también, pero próximamente él va a acudir, y así también como él, ya vamos a hacer que vengan también los otros odontólogos, el doctor Gustavo, la doctora Patricia, Roselena y todos los demás. Claro, cada quien en su especialidad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero ver una cantidad de pacientes en consulta con el cual puedo ayudar desde esta trinchera que es Verimedi.